tratando de hacer las cosas, hermano, para la gloria del Señor, glorificar el nombre de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Estaremos subiendo también el video por YouTube en la página de la Iglesia Pentecostal Unida Hispana de Rosenberg. Y primeramente, hermanos, estamos trabajando en lo que es las páginas de la iglesia, en las redes virtuales y sociales que corresponden, hermanos, y que podemos aprovechar, hermanos, este medio en estos tiempos difíciles, la cual no podemos estar en nuestras iglesias, pero sí podemos predicar la palabra del Señor desde este punto, hermanos, para ustedes. Sabemos que es difícil en estos tiempos congregarse por la situación de la pandemia. Una vez más reiteramos nuestros saludos a nuestras hermanitas. Enviamos un cordial saludo a nuestra hermana Carla, a nuestra hermana Miriam, a todas las personas que están pasando por este proceso difícil. Quiero decirle que en esta hora el Señor está con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Dios tiene el control de todo. Esperamos que se recuperen pronto, hermanas, hermanos. Sabemos que en estos tiempos muchos de nuestros hermanos han partido con la presencia o a la presencia del Señor. Pero ante todo, hermanos, quiero traer un corto devocional hablando sobre el tema de la oración. ¿Cuántos saben, hermanos, que la oración es importante para nosotros? Si bien, hermanos, es cierto de que estamos de pie hasta el día de hoy, es por la oración. Amén. La palabra correcta, hermanos, es orar. Anteriormente, pues nosotros teníamos otro concepto, ¿no? Y hablábamos de rezar. Pero no es igual rezar que orar. Entonces la palabra correcta es orar. Y vamos a leer una porción de la palabra del Señor que está en el libro de Mateo capítulo 6. En esta hora, la palabra poderosa se lee cada vez que leamos la palabra, cada vez que abramos la Biblia. La vamos a leer con entendimiento, primeramente pidiendo dirección a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y dice la Escritura que todo lo que pidamos en oración, hermanos, o todo lo que hagamos de hecho de palabra, hermanos, la oración es un hecho, la oración es palabra, por lo tanto, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar ahora a leer. Leemos en el nombre de Jesús. ¿Por qué es importante? Porque es importante mencionar el nombre de Jesús porque en el nombre de Jesús, más bien en el nombre de Dios, que es Jesús, está el poder. Amén. El poder nos da, hermanos, la habilidad de poder entender también y discernir el mensaje que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, vamos a leer la palabra en el poderoso nombre de Jesús. Versículo 1 del capítulo 6 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, oiga bien lo que dice aquí, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas. Esta palabra es fuerte. Y más adelantito quiero explicar sobre la palabra hipócrita. Cuando dice de limosna, no hagas tocar trompeta. ¿Qué significa esto? Cada vez que tú vayas a hacer algo, un bien, des tus ofrendas. Yo creo que la palabra correcta es ofrenda, que aunque limosna está aquí escrito, pero en un punto de vista, hermanos, para la iglesia, la palabra correcta es ofrenda porque es una ofrenda que le damos al Señor, hermanos, en el templo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, aquí está hablando de la ofrenda, ¿ok? Cuando pues des limosnas o tus ofrendas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado. ¿Por quiénes? Por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando lo hagas,
cuando des tus ofrendas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu ofrenda en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero vamos a aclarar un poquito aquí, hermanos. El capítulo 6 comienza hablando de ofrendas, de dar. Amén. Pero no voy a hablar de eso. Comencé hablando de esto porque la misma palabra nos explica de qué manera podemos, hermanos, entender correctamente lo que Él quiere para nosotros. Pero en sí, quiero hablar sobre la oración, hermanos. Versículo 5 dice, primero nos habló de las ofrendas. Amén. Pero del versículo 5 al 15 nos habla de la oración. Y dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Anteriormente nos habló de la ofrenda. Y la palabra nos dice, el Señor Jesucristo mismo nos enseña que no demos limosna como los hipócritas. Ahora, hablando de la oración, resalta la palabra hipócritas. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, nos habla a cada uno de nosotros, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo mismo que Él nos dice cuando demos ofrenda. Si lo damos en secreto, el Señor te va a recompensar en público. Hablando de la oración, son las mismas palabras. Por eso quiero, hermanos, relacionar una cosa con la otra, pero una es diferente a la otra. Entendamos el mensaje. Entonces, la oración es importante. Amén. ¿Qué significa la oración? ¿O qué es la oración? Bueno, hermanos, buscando en el diccionario, ¿qué es una oración? Sabemos que en la escuela nos enseñaron formar una oración. Por ejemplo, a Manuel le gusta jugar el fútbol. ¿Okay? Ahí está compuesta una oración de sujeto con sustantivo. El sujeto es el nombre, Manuel. Le gusta jugar fútbol con sus amigos. Entonces, está compuesta de dos palabras o de algunas otras palabras. Sujeto, sustantivo. Amén. Ahora, ¿qué es oración? Una oración es una unidad sintética con sentido completo, la cual ya lo expliqué, que está formada por predicado o sujeto y sustantivo. Este último puede ser expreso o implícito. Ahora, esto es lo que significa. ¿Qué significa una oración? Literal, una oración normal, una palabra compuesta. Pero la oración literal, hermanos, que nos enseñaron en la escuela, es muy diferente a la oración espiritual. Amén. O la oración a Dios. ¿Por qué es importante la oración a Dios? La oración a Dios es importante porque es la sangre de vida al cristiano. Amén. Quiero que me entiendan. La oración a Dios, oiga bien, la oración a Dios es importante porque contiene la sangre de vida para la vida espiritual del cristiano. Es fundamental que aprendamos a orar. Iglesia, estoy hablando a los que me están mirando, a los que me están viendo, y quizás, hermanos, por ahí algún familiar que posteriormente vaya a ver este video, porque lo vamos a compartir. Entonces, la oración es importante. ¿Cuál es la palabra correcta para hablar con Dios? Estoy dando ya la definición, ¿ok?
¿Cuál es la palabra correcta para hablar con Dios? Orar o rezar. Es orar. Amén. Orar, componer una palabra o unas palabras o palabras compuestas de sujeto con predicado y sustantivo. Quiero que me entienda. Pero la oración a Dios es fundamental para el cristiano. Y no solamente para el cristiano, hasta las personas que no son cristianas. ¿Por qué? Porque tienen, hermanos, conocimiento de que hay resultado positivo cuando uno ora a Dios. Por eso yo en esta hora, hermanos, les motivo a que oremos. Y yo decía en el principio, cuando comencé, si estamos de pie hasta el día de hoy, es por la oración a Dios, por el resultado de la oración que hacemos a Dios. Y el Señor Jesucristo nos deja un modelo en la palabra, en su palabra, en la Biblia. Amén. Eso está en el Mateo capítulo 6, versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Y me voy a detener ahí, quiero compartir con ustedes. Hipócritas. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos, dice, aman el orar en pie en las sinagogas. Es decir, hay personas, hermanos, que para orar simplemente por los alimentos, hermanos, extienden una gran oración. No es necesario simplemente decirle al Señor, gracias por los alimentos, hermanos, gracias porque tú provees, porque hasta el día de hoy no nos ha hecho falta. Creo, hermano, lo importante es ser agradecidos con Dios. Entonces, hermanos, es importante la oración. Aquí nos enseña el Señor Jesucristo, cuando lo hagas no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. Entonces es pecado, es mal orar en pie. No, Señor. Cuando uno, por ejemplo, hermanos, va y se encuentra una persona en la calle y de pronto están por una necesidad, están pasando por una necesidad, y ellos entienden que si hay alguien que ore por ellos, hermanos, les va a traer beneficios positivos a su vida. Entonces, no necesariamente nos tenemos que hincar en las calles, porque eso ya sería mucho también. Amén. Extremadamente, pero bueno, si hay oportunidad de hacerlo, pues lo tenemos que hacer. Pero si no, la importancia es, hermanos, de poner esa necesidad en las manos de Dios. Ahora el Señor Jesucristo nos recalca, no seamos como los hipócritas. La palabra hipócrita proviene del latín hipocrisis. ¿Qué significa hipocrisis? Hipócrita. Es una persona que finge o que tiene una cualidad, un sentimiento, virtud, opinión que no tiene. Es decir, finge ser un gran orador. Entonces, Dios, hermanos, nos enseña mismo. Oiga bien, en griego la palabra hipócrita compuesta son dos palabras en el griego. Está compuesta por dos palabras, por hipo y por krites, que significa máscara, y respuesta respectivamente es falso. Ahora, de hecho Jesús o el Señor Jesús, él mismo nos advertía en contra de los hipócritas y decía, guardaos de la levadura de los fariseos, que eso es hipocresía. Guardaos de la levadura de los fariseos, la cual es hipocresía. Fariseos era un grupo de personas que se hacían pasar por muy espirituales, hermanos. Ellos hablaban en las esquinas, levantaban su voz, levantaban sus manos, gritaban para ser vistos de los demás. Y el Señor Jesucristo nos advierte que no seamos como ellos. Amén. Claro, tenemos que orar, hermanos. Vuelvo y repito, la oración es importante para nosotros. Porque un cristiano que no ora, el enemigo se lo devora. Se fueron los aleluyas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Un cristiano que no ora, el diablo se lo devora.
Por lo tanto, la oración es importante, hermanos, porque hay resultados positivos, porque hay beneficios a nuestra vida espiritual y posteriormente material también. Entonces, ¿es importante orar? Claro que es importante. ¿Por qué? Porque la misma palabra, el Señor Jesucristo nos enseña que a través de la palabra vemos claramente que orar, hermanos, nos trae beneficios a nuestra vida espiritual. Ahora, ¿qué es orar en palabras concretas y prácticas? ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Cuando oramos a Dios, abrimos nuestro corazón para Dios, para nosotros contarle nuestros sentimientos. Amén. Jesús habla sobre esto. El modelo, ya lo decíamos, está aquí en Mateo capítulo 6, del 5 en adelante. Y ya miramos, leímos ya versículo 5 del capítulo 6 de Mateo. Y nos enseña que no seamos como los hipócritas. Pero ahora nos habla a nosotros, a la iglesia, a usted, a mí. Dice el Señor: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, aquí viene el modelo que el Señor nos da. Oiga bien, orando, hermanos, yo decía que aquí vemos la oración que es entre nosotros y Dios. Nota importante, no tratamos de impresionar a nadie, sino simplemente, hermanos, en la oración llamar la atención a Dios, llegar al fondo del corazón a Dios. Cuando nosotros oramos a Dios es para que Dios nos atienda. Por eso en Isaías dice: venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Cómo vamos a descansar? Hermanos, hablando con nuestro Dios, entablando una plática con Dios, clamando, dando, hermano, a saber a Dios cómo nosotros estamos. No es que Dios no sepa, de antemano Dios lo sabe, porque Dios es grande, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él lo sabe todo, porque nosotros fuimos creados, hechos a semejanza, a imagen de Él. Dios lo sabe, pero lo que Dios quiere que nosotros, hermanos, expresemos nuestra actitud, expresemos nuestros deseos hacia Dios, hacia Él. Entonces, cuando nosotros expresamos lo que tenemos en nuestro corazón, Dios, hermanos, nos contesta, nos atiende. Dice la palabra del Señor que Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. ¿Quién es un altivo? Una persona que cree que es cristiano, que se hace pasar por cristiano, pero no lo es. Por eso la oración es importante, hermanos. Nuestro corazón no tiene la actitud correcta si lo que buscamos es que los demás nos vean y admiren nuestras palabras. Al orar, nuestro deseo más grande debe de ser es pasar tiempo con Dios, hablarle de lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Y esto lo vemos, hermanos, porque hemos tenido resultados en nuestra vida. Es cierto que nuestro Padre sabe de antemano, como yo dije hace rato, lo que necesitamos, pero como todo buen padre, a Él le encanta que nosotros expresemos nuestra voz como hijos suyos. Vemos así que el énfasis de la oración debe de ser fortalecer nuestra relación con Dios, acercarnos a Él, pasar tiempos en su presencia y compartir con Él, hermanos, lo que ocupa nuestro corazón. Oramos porque nuestra relación con Dios es importante. A su nombre sea la gloria. Por eso nos escribe, hermano Mateo, hermanos, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y orando, dice: no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Ahora nos pone de ejemplo a los gentiles. Primero nos puso de ejemplo a los fariseos. Amén. Pero ahora nos pone a nuestra gente mismo, porque nosotros somos gentiles. Oiga bien, ¿qué hacen los gentiles? No uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mucha gente tiene esa costumbre, hermanos, tiene facilidad de palabras. Hay gente que, bueno, yo lo pienso para hablar, hermanos. Si usted se da cuenta, yo lo pienso para hablar.
para expresar, pero realmente, hermano, hay gente que no lo piensa y hermano, ni bien le terminamos de decir algo, ya la palabra lo tiene en su lengua, en su boca, qué es lo que nos va a decir. Pero no, con Dios no seamos así. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Se fueron los aleluyas, ¿dónde están? A su nombre sea la gloria. Entonces, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidamos. O sea, Dios ya sabe, como dije hace rato, porque Él nos hizo a nosotros. Amén. Dios conoce la necesidad. Simplemente que Dios es tan caballeroso de que nosotros expresemos nuestra necesidad, hermanos. Yo no sé, pero en este tiempo todos tenemos necesidad. Y para que Dios nos escuche, para que Dios nos atienda, tenemos que hablarle a Dios. Tenemos que platicar con Dios. Tenemos que agarrar tiempo con Dios. Por eso le digo que la oración es importante, hermanos. En el versículo 10 dice, vosotros pues oraréis así. Versículo 9. ¿Cómo vamos a orar? Es un ejemplo. No vamos a repetir lo que está aquí escrito. Vosotros pues oráis así a vuestro Padre, nuestro Padre que está en los cielos. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Usted y yo sabemos que Dios está en nuestro corazón y en todo lugar. Pero lo que Dios quiere que reconozcamos que es Él es Padre en el cielo y es el Padre que está aquí en medio nuestro, y lo que tenemos dentro de nosotros es el mismo Dios. No son dos, no son tres, no son cuatro, es un Dios, un solo Dios. Él está en el cielo, Él en todo lugar y está en nuestro corazón. Cuando ores, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En otras palabras, Dios quiere que admiremos su nombre. Por eso es importante el nombre de Dios. Al Dios que nosotros servimos es un Dios que se identifica por su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús. Perdón. Jesús es el nombre de Dios. Hermanos, al escribir nosotros y poner Dios, escribir el nombre de Dios, por eso lo escribimos con letra mayúscula, porque al Dios que nosotros servimos no es cualquier Dios. En el mundo habrán muchos dioses, pero hay un solo Dios en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra y en nuestro corazón. Su nombre es Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre. Dice, vosotros oraréis así: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, reconozcamos, hermano, que Él es, como dije, Dios en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Ahora, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Mira, aunque nosotros trabajamos o trabajemos, sabemos que vamos, hermanos, a tener un salario. Pero en la oración es importante, hermanos, que cada día que nosotros tengamos una plática con Dios, le pidamos, danos el pan de cada día, Señor, porque ¿de dónde viene lo que nosotros tenemos si no es de Dios? ¿De dónde vienen nuestros alimentos si no es de Dios? Por eso cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de hablar con Dios, digamos, Señor, hasta el día de hoy no nos ha hecho falta, pero Señor, ten misericordia, danos el pan de cada día. El pan nuestro, dánoslos hoy. Y luego dice, perdona y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermano, el hombre, por naturaleza, hermanos, es misericordioso, es decir, que el hombre no tiene misericordia. Muchas veces, hermanos, hay gente, no todos, pero hay gente, hermanos, aún dentro de las iglesias, que miran, hermanos, que alguien está batallando y en vez de extenderle una mano, le dan una patada para que se salga. Por eso hay mucha gente resentida fuera de los caminos del Señor,
Mucha gente que está retirada de los caminos del Señor por una mala acción de un hermano, entre comillas, que se dice cristiano. Están en las iglesias y están criticando a los demás. Están hablando de los demás. Están hablando, oh, mira, si para hacer, mira cómo se viste, mira cómo habla, mira que esto y lo otro. O tantas cosas que se miran dentro de las iglesias, dentro de los templos. Amén. Entonces tengamos cuidado. Digámosle al Señor, perdona nuestras deudas, porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Reconozcamos que somos deudores. ¿A quiénes? ¿O de quién? De Dios, hermanos. Porque a Él vamos a darle cuenta. Un día nosotros le vamos a dar cuenta a Dios. Y dice en el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y el versículo 14 pone el sello, hermanos, porque dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es decir, que si nosotros no perdonamos a aquel que nos hizo un daño, nos hace algo, hermano, si nosotros no perdonamos y estamos dentro de una iglesia cantando, alabando al Señor, olvídense que Dios nos va a perdonar. Tenemos que perdonar nosotros para sanar nuestro corazón y que Dios nos perdone también a nosotros. A su nombre sea la gloria. Espero que me esté dando a explicar, porque realmente, hermanos, la palabra es importante. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas